para no demorarme más en el arranque, quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompaña Mónica Pachón. Ella es politóloga y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, MPhil de la Universidad de Oxford, doctora en Ciencia Política de la Universidad de San Diego, California, y actualmente es profesora de diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Está con nosotros también Felipe Botero, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Arizona y actualmente profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenidos Mónica y Felipe, gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy con nosotros en este espacio. Mil gracias por la invitación. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces para entrar en materia, vamos a arrancar y aprovechándolos a ustedes dos, abriendo esta charla con una pregunta que nos podemos extender mucho, pero vamos a lograrlo en poco tiempo para abordar todos los temas, y es, ¿qué es lo particular en estas elecciones? ¿Qué es lo particular que tienen estas elecciones en el país? ¿Y qué se está jugando hoy cada candidato y el país en las elecciones que vienen para presidente el domingo? Mónica, no sé si quieres comenzar. Que comience Felipe. Bueno, Felipe. Vale, gracias. Hola, pues un saludo especial para todos y todas las personas que están conectadas. Pues, me parece muy interesante en esta discusión con Mónica, a quien aprecio. Felipe, ¿no se está escuchando bien? Creo que toca apagarle el... Son las elecciones, son días que en años anteriores, cada elección Felipe. Ay, voy a, qué pena, apagar el video, que me mejor, ahí escuchan un poco mejor. Si quiere comienzo yo, mientras usted vuelve Bueno, nada, Ana María, pues si quieres comienzo yo para discutir la pregunta sobre qué es distinta en esta elección. Yo creo que hay varias cosas que son diferentes en este ciclo electoral en Colombia. Una de ellas siendo, obviamente, el candidato Petro, ¿no? Petro es un candidato muy importante en el sistema político colombiano desde hace ya 2 décadas. Petro es un político profesional. Recordemos que Petro, esta es la tercera candidatura de Petro a nivel presidencial. Estuvo en el Congreso, estuvo en la Cámara de Representantes desde el año 98. Ha sido alcalde de Bogotá. Entonces, digamos que es una persona que ha estado en la escena política de una forma muy importante permanentemente, pero no había logrado estar en una elección siendo el centro de la elección. Entonces creo que el primer rasgo de esta elección distinta es que desde el año 2002 siempre hemos visto cómo Álvaro Uribe Vélez era el centro de la elección, era la razón que organizaba el sistema político colombiano, y cómo en este momento digamos, el centro democrático o lo que fue, digamos, todo el uribismo, deja de ser el centro de la elección para convertir el centro de la elección a Gustavo Petro en una, digamos, en una dinámica también que nos aleja un poco de la discusión de la guerra o la paz y las FARC, para hacer una discusión más sobre un modelo de democracia, como él dice, digamos, un nuevo pacto democrático que para muchas personas representa una amenaza a la democracia liberal y que genera, digamos, digamos una angustia en una dimensión diferente, diría yo, de la política colombiana, que en el pasado pues no era tan claro. Yo diría que es parecido
digamos, en términos del personalismo a lo que fue la elección 2002 de Álvaro Uribe Vélez, en donde llega un candidato, tiene una popularidad grande, pero Álvaro Uribe Vélez era nuevo, ¿cierto?, en el sistema político colombiano, a pesar de ser un político, digamos, ya recorrido, que ha estado en diferentes instancias, pero hay como una sensación importante de incertidumbre que se genera a partir de la presencia de Gustavo Petro y pues evidentemente para mí existe también una crisis económica importante en el país, en donde obviamente si la pregunta es qué nos estamos jugando, pues nos estamos jugando un bien público que es uno de los bienes públicos más importantes por el cual Colombia se ha caracterizado por mucho tiempo y es la estabilidad macro. Esta estabilidad macro es simplemente tener una economía que es funcional, que tiene, digamos, bajos niveles de inflación y que tiene un desempeño promedio, pero que no representa, digamos, una amenaza al poder adquisitivo de la ciudadanía. Estamos en una región en donde tenemos altos niveles de inflación, en donde tenemos problemas de crecimiento, donde acabamos de perder una década de desarrollo al menos. Entonces, claro que nos estamos jugando digamos, muchísimas cosas en este momento, además pues de la estabilidad macro, evidentemente hay muchos bienes públicos y políticas públicas que están en la discusión, pero diría que hay consideraciones alrededor del proyecto de Gustavo Petro que tienen esa inquietud sobre todo. En el discurso liberal, Gustavo Petro, pues digamos, salvo sus cuestionamientos a las instituciones permanentes, pues la gente no tiene digamos, no tiene tanto miedo, pero sí creo que hay una incertidumbre profunda acerca de la ejecución en ese sentido. Creo que Felipe me puede complementar con otros temas. Felipe, mientras usted se conectaba, yo decía que esta elección es distinta porque está Gustavo Petro como el centro de la elección, porque son candidatos independientes. Esto es la consolidación de una tendencia que venía desde el pasado, pero que ya pues estamos viendo que los tres candidatos que están proyectándose como los candidatos que van a puntear en la elección son independientes, los tres. Y no pertenecen a partidos políticos, ni se quieren adscribir a partidos políticos, ni los quieren llamar así. Y por el otro lado, pues, ¿qué se juega Colombia? Pues, y yo estaba mencionando, entre otras cosas, creo que la estabilidad macro por la incertidumbre que representa Gustavo Petro y el programa que él plantea. Gracias, ya me cambié de red, espero que ahora sí me estén escuchando bien. ¿Sí? Ok. No, yo estoy de acuerdo con Mónica. Yo creo que esta elección, además de ser una elección en donde los partidos pasan a un segundo plano muy distante, también es una elección que a diferencia de las 2 o 3 elecciones anteriores, no tiene un tema específico, además de si es Petro o no es Petro, digamos que porque las elecciones de hace 4 años era sobre la implementación de los acuerdos, digamos, el tema central de la elección era la implementación de los acuerdos. La elección anterior a esa, la elección entre Santos y Zuluaga, era la elección sobre desarrollar los acuerdos, y por parte de Santos y La Paz sí, pero no así, digamos, de la oposición uribista, y el tema del conflicto había marcado las elecciones anteriores a esas. Y esta es una elección en donde no hay un tema central, donde el tema central se vuelve, como bien lo decía Mónica, si va a ganar Petro o no. Y yo creo que eso en últimas también enrarece el debate, enrarece la discusión, porque las propuestas de los candidatos pasan, pues, digamos, no son tan visibles. Anoche hubo un debate, por ejemplo, y en esos debates hay algo de discusión sobre propuestas, pero sigue siendo, digamos, la primera hora del debate de anoche fue ataques entre Fico y Petro, ¿no? Sobre quiénes son como personas, que termina siendo una forma rara de definir una elección. Entonces, cuando pensamos en la pregunta sobre cómo hacemos para votar y cuáles deben ser como factores que nos ayuden a considerar cómo votar, pues yo diría que obviamente quién va a ser presidente pues es una consideración principal, pero no solamente quién por la figura personal que es, sino por lo que representa y el modelo de país que quiere, digamos, que impulsemos en los próximos 4 años.
Y ahí tenemos diferencias grandes en esta elección. Tenemos un candidato de izquierda que se perfila, o las encuestas lo ponen como el candidato que más intención de voto tiene en este momento, probablemente tenga la votación más alta el domingo. Y es la primera vez en la historia de Colombia que un candidato de izquierda tiene una opción real y concreta de ganar, y eso le causa mucho temor a mucha gente, y pues de eso podemos hablar más adelante. Y por otro lado, pero más allá de eso, digamos, pues las propuestas, creo que es importante tratar de conocer, y tanto Petro como Gutiérrez, yo creo que han hecho un trabajo relativamente vago en términos de mostrar propuestas muy concretas. Fajardo un poco menos, pero bueno, pero Fajardo está muy lejos en la intención de voto en las encuestas. Entonces, eso pues, digamos, es más fácil para ciertos candidatos encontrar unos planes de gobierno desarrollados y concretos que para otros, pero también pues hay que tener en cuenta la combinación entre qué es lo que más quiere uno, cuál sería el proyecto con el cual uno se siente más identificado, con también una combinación de realismo de quién de los que está puede ganar, y cómo se siente uno respecto a un eventual gobierno de uno de esos candidatos. Bueno, si están de acuerdo, ya que Felipe toca el tema de las encuestas, quisiera aprovecharlos porque pues aquí estamos 220 personas como que siento que tenemos en común que estamos buscando información distinta. Las encuestas pues son una herramienta importante, marcan una tendencia y entran también los medios a hacer un poco de análisis. ¿Qué tanto daño hace esto y cómo uno ante tanta información puede bajar un poquito ese volumen y irse a lo clave para elegir? No sé si alguno de los dos nos puede contar, o bajo su conocimiento y experiencia, las encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Son realmente una fotografía o realmente marcan esas tendencias de los análisis que escuchamos y la contienda es Petro-Federico Gutiérrez? Si le parece a Mónica, ya que ella tuvo que empezar la pregunta anterior, entonces arranco yo en esta. Bien, pues no, yo creo que las encuestas son herramientas muy útiles, pero son herramientas limitadas. Y cada vez más las encuestas tienen unos desfases importantes, no solamente en Colombia, sino en muchos países también, en términos de su capacidad de predecir efectivamente el resultado, y eso tiene que ver con muchos factores. Ciertamente hay encuestas, hay firmas encuestadoras no muy escrupulosas que, digamos, o hay utilización de las encuestas como un mecanismo para alterar el resultado. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer con las encuestas es fijarse cuál es la empresa, y hay unas empresas más reputadas. Creo que La Silla Vacía, por ejemplo, tiene un semáforo de calificación de las encuestadoras y los métodos que utilizan. Entonces, digamos, eso es una ciencia. La producción de encuestas de opinión es una ciencia, y es una ciencia muy desarrollada, y si se hace bien puede ser un mecanismo muy útil. Otro aspecto importante para tener en cuenta las encuestas es el tamaño de la muestra. Generalmente las encuestas utilizan muestras entre 1.000 y 1.500 personas, que es suficiente en la mayoría de las veces para producir un resultado confiable, con márgenes de error pequeños. Entonces, en ese sentido, también cuando ve una encuesta tiene que mirar el tamaño de la muestra y la forma en la que se hizo la encuesta. Es decir, si la encuesta fue telefónica, es menos confiable que si la encuesta es personal. Entonces, esos son pequeños detalles que uno puede mirar en la parte de abajo cuando publica la encuesta sobre cómo se hizo. Y por ejemplo, bueno, la encuesta hace poco, donde Hernández empezó a repuntar, es una encuesta de 6.000 o 7.000 personas, que eso ya es una encuesta, digamos, mucho más confiable, en la medida en que pues entre más personas hay se reduce el margen de error. Entonces, en fin, entonces hay distintos elementos que uno puede mirarle a las encuestas. Yo de todas formas creo que las encuestas también tienen un rezago en el tiempo, porque en el tiempo que pasa entre el momento que se hace la pregunta y cuando se tabulan y se publican los resultados, pues pueden pasar 2 o 3 días, y en este momento de proximidad de la elección
las opiniones de las personas cambian mucho más rápido, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos cómo los candidatos se van perfilando en la medida en que se acerca el día de elección. Y entonces, hace 2 meses había una gran cantidad de gente que estaba indecisa, que no sabía por quién iba a votar, que decía que iba a votar en blanco, y en el momento en que nos aproximamos a las elecciones, pues ya las personas, pues digamos, hoy es martes, la elección es el domingo, ya queda relativamente poco tiempo, entonces las personas tienen que tomar esa decisión y eso empieza a registrarse en las encuestas. Entonces, son una herramienta, pero yo creo que no deben ser como un insumo decisivo en la forma en la que uno vota. Es decir, uno no tiene que votar por estar digamos, estar con los ganadores. Yo creo que digamos, la forma en la que uno debe tomar esa decisión de voto tiene que ser más por proximidad con el candidato. Proximidad, quiero decir, proximidad con el proyecto político del candidato. Si yo me siento representado con las ideas y con el proyecto, y digamos, eso es lo que hace, ahora que lo mencionaba Mónica, lo hace difícil en esta elección el hecho de que los partidos tengan un papel tan débil, porque los partidos son un gran mecanismo de información, o los partidos pueden jugar ese papel de transmitir información. Pero como los partidos no están presentes en esta elección, entonces sabemos menos sobre los candidatos o sobre el respaldo que tienen o sobre quiénes son, quiénes hacen parte del equipo y cuál es el proyecto que están construyendo los candidatos. Pero yo sí creo que uno debería votar más es por cercanía ideológica o cercanía con los proyectos políticos que los candidatos dicen que van a implementar si ganan la elección. Bueno, a mí me parece que en términos normativos estoy de acuerdo con Felipe. Me parece que efectivamente uno debería buscar un candidato que se acerque mucho más a sus preferencias. Lo que pasa es que las encuestas tienen un efecto de coordinación. Entonces, ¿qué pasa? La coordinación de los votantes alrededor de candidatos viables. Es que a pesar de que Felipe diga que uno no quiere ganar, uno sí quiere ganar. ¿Y cómo quiere ganar? Pues quiere que el candidato que quede sea el más cercano posible a las preferencias de uno, ¿cierto? Entonces, si uno ve que, por ejemplo, el candidato que más le gusta tiene 1% de probabilidades de ganar, pues se mueve al segundo candidato que tiene una mayor probabilidad de ganar, y si ese tiene 6, entonces me muevo al siguiente que tiene mayor probabilidad de ganar. Entonces, ¿qué pasa? Las encuestas lo que están haciendo es diciéndome, es como cuando uno va a tomar una decisión en grupo y está mirando alrededor y uno dice, no, yo quiero comer esto, y resulta que los demás, nadie quiere comer eso, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es? Estoy claramente en una minoría, ¿qué voy a hacer? Entonces, creo que las encuestas tienen esa función. Claro que las encuestas arman, digamos, equilibrios. Pero aquí el equilibrio no lo armó la encuesta. Lo que pasó con Federico Gutiérrez y lo que pasó con Gustavo Petro lo armó la consulta, que es ganar esa consulta en marzo, en las elecciones de Congreso, hace que todo el mundo, digamos, centre su atención en esos dos candidatos, porque las dos consultas fueron las que tuvieron más votos. Y efectivamente, Federico Gutiérrez pasa de tener 6% a tener, no, 18 21% de la intención de voto en menos de 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa? No es que hayamos coordinado incrementalmente, sino que el resultado del Congreso implica una nueva posición, y lo que vamos a ver, digamos, en estas elecciones y lo que estamos viendo, por ejemplo, con Rodolfo Hernández, es que la gente dice, yo no quiero votar por Federico Gutiérrez o no quiero votar por Gustavo Petro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a votar por Rodolfo Hernández, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a haber como una indecisión. Esta es la encuesta de Guarumo, en donde nosotros podemos ver, digamos, esta es la última encuesta de Guarumo, que me parece que tiene unas preguntas interesantes. Gustavo Petro, ¿no? ¿Votaría usted por Gustavo Petro? 36%, Federico Gutiérrez 21%, indecisos 14%. Entonces aquí todavía tenemos un margen de maniobra, y uno no puede votar indeciso cuando llegue a la urna, uno se decide. Entonces ahí
ya tenemos 15% de los votantes que no necesariamente tienen claro por quién van a votar y están esperando esta semana para tomar decisiones o inclusive llegar a la urna, ¿sí? Y Rodolfo Hernández con el 10,9, pues voto en blanco 6 y Sergio Fajardo con el 6 y miren esos unos por cientos. Entonces, cuando lleguemos a votar, pues evidentemente este tipo de cosas se van a reorganizar y todavía no tenemos un claro ganador. Lo que a mí me parece que la encuesta nos está diciendo es que no hay un ganador en primera vuelta, es que es importante el rol de Rodolfo Hernández y cómo ese incremento en la intención de voto de él, lo vimos esta semana, que muchos lo declaran en empate técnico con, eh, con Federico Gutiérrez. Entonces vamos a ver esto, que las encuestas nos están diciendo, nos están ayudando a coordinar. Lo que pasó con Sergio Fajardo es básicamente cuando uno tiene una elección mayoritaria, tiene 3 candidatos viables máximo, porque pues va a elegir es uno, no va a elegir 20. Entonces empieza a descartarse esa última opción porque la gente dice no va a ganar, no va a ganar, entonces nos tenemos que mover. A mí me parece que esto es muy interesante. La pregunta sobre por quién no votaría, ¿cierto? Entonces, ahí uno ve cómo los votantes dicen que por Federico Gutiérrez no votarían el 37%. O sea, ahí yo creo que están reflejados los del pacto histórico, ¿sí? Que es además un movimiento hiperpersonalista. Cuando hablábamos de cuáles son cuáles son los atajos de información, al no tener partidos, cuando la gente le dice, ¿usted se siente identificado con el pacto histórico? Y uno dice, pues, ¿qué es el pacto histórico? El pacto histórico es Gustavo Petro. Centro derecha pueden ser muchas cosas, puedo votar ahí porque soy uribista, porque soy no sé qué, sí, pero el pacto histórico es hiper personalizado. Y Rodolfo Hernández, nadie sabe quién es Rodolfo Hernández, salvo sus votantes fieles en su región. Y quién es, y qué hace, y qué nos imaginamos que va a hacer, tampoco tenemos mucha información. Pero lo que hace la encuesta es darnos digamos, una opción de votar por alguien que tiene opción, pero que no es nuestro preferido. Entonces ahí vamos a ver siempre esa modificación. ¿Deberíamos votar según pues por la encuesta o no? Pues depende de cada uno. Si a uno le gusta votar por su candidato preferido y no le importa si el candidato preferido gana o no, pues hágale, ¿no? Esa es una decisión del votante y está en su libertad. Pero si si el votante considera que es importante tener un candidato más cercano a sus preferencias, pues es perfectamente viable que se mueva a un candidato que no sea su preferido, sino ¿no? Que vote en contra, y eso pasa mucho en elecciones en Colombia y en todo el mundo. Listo, Mónica y Felipe, gracias. Entonces son herramientas que sí nos dan información muy valiosa. No es lo único, hay que ver también, encontrar las propuestas que, como dice Felipe, en estos debates y ya en la semana final, pues quedan más escondidas. Entonces hay que ir a buscar también esas propuestas para intentar alinearnos con alguno de nuestros candidatos. Hace poco y este año también tuvimos elecciones a Congreso. El Congreso quedó definido de alguna manera. Gane quien gane ahorita en presidencia, ¿cómo está ese Congreso para lo que viene, para el gobierno de ese presidente que suba? No sé, Mónica, si quieres contarnos algo al respecto. Bien, me parece que una de las cosas más importantes o de los criterios más importantes en la democracia liberal es precisamente esa idea de gobernabilidad. Hemos visto cómo en diferentes países de América Latina elegimos presidentes que son independientes porque pues en la política valoramos la no experiencia versus en el resto de los oficios. Esa no experiencia está cargada también, y esa independencia está cargada muchas veces de no tener un soporte legislativo que le permita al candidato llevar a efecto o a implementación o ejecución esos programas de gobierno. Cuando nosotros vemos las elecciones en marzo, vemos que a todo el mundo se le dificulta gobernar. Es decir, tenemos un Congreso que está altamente fragmentado y un Congreso que no necesariamente le da la mayoría a ninguno de los candidatos.
Yo creería que es importante entonces tener un poquito ese análisis y tratar de buscar y entender cómo se arman esas coaliciones. En un análisis previo que hice con una persona que se llama Diego Fuerte, que es un muchacho que es una promesa del análisis político, estábamos mirando cómo estaban efectivamente formadas esas coaliciones. Espérenme un segundo. Entonces, esto es hasta la semana pasada, no incluye a los cambios que vimos ayer. ¿Listo? Minuto. Aquí están la Cámara de Representantes. Cuando contamos los representantes que, que podrían, digamos, estar en una coalición para gobernar, con Gustavo Petro estamos contando 52 representantes de 168, que no es necesariamente ni siquiera una pluralidad. Entonces, a Gustavo Petro, al llegar al poder, le va a tocar negociar fuertemente para que aquellos representantes que ya han manifestado con su partido el apoyo a Federico Gutiérrez, le toque, digamos, se declaren independientes, es decir, hacer coaliciones ad hoc por proyecto, porque realmente, digamos, esa coalición que él tiene es muy bajita. Vemos que pues, los miembros del Partido Verde muy seguramente se van a pasar al candidato Gustavo Petro, como hemos visto ya en segunda vuelta. Eso le daría unos 77 representantes y sin embargo son muy poquitos. Entonces, ¿qué necesita un presidente? Pues necesita una mayoría y todavía el candidato Gustavo Petro no puede formar una mayoría. ¿Esto qué implicaría? Pues implicaría que le toca básicamente amenazar al Congreso, buscar mecanismos de democracia directa que ya hemos visto no son exitosos en el caso colombiano, ni siquiera para un candidato, ni siquiera para Uribe en el momento del 2003 que planteó el referendo cuando no quería armar una mayoría, y pues Iván Duque, que tampoco quiso armar una gran mayoría porque decía que era importante no negociar con el Congreso, y pues su desempeño en el Congreso fue muy malo. En el caso del Senado de la República, estamos hablando de Gustavo Petro con 28 senadores que pueden sumar un poquito más de nuevo si vemos la potencialidad de segunda vuelta con el Partido Verde, y 65 senadores por parte de la coalición centro-derecha. Entonces nosotros vemos que a pesar de que Gustavo Petro es el candidato con más opción, porque tiene la mayoría de los votos, tuvo una exitosísima estrategia electoral durante la elección para hacer listas cerradas tanto en Cámara como en Senado, no logra armar una mayoría y le tocaría entrar, digamos, a hacer una negociación muy fuerte con el Congreso. En Estados Unidos se llama, o hacer una estrategia que se llama Go Public, ¿sí? Que es como llegar y plantear sus posiciones y básicamente movilizar a las personas para forzar al Congreso a tomar una decisión a su favor. Entonces, ahí, digamos, lo que estamos viendo es que la gobernabilidad para cualquiera de los candidatos es difícil. Digamos que Federico Gutiérrez tiene más probabilidades porque en este momento tiene más apoyos partidarios, pero pues la verdad es que Federico Gutiérrez no ha militado en esos partidos, es un candidato independiente y de su habilidad dependerá poder consolidar esa coalición como parecida de hecho a la de Juan Manuel Santos en un momento dado cuando comienza el gobierno en 2010. Yo solo quiero complementar un poquito lo que acaba de decir Mónica, que me parece pues muy claro, es que para Federico Gutiérrez, si gana la presidencia, podría armar una coalición con relativa facilidad, una coalición parecida a la que tuvo Duque, por ejemplo. Pero esa coalición que tuvo Duque, como también lo señaló Mónica, no fue una coalición muy efectiva, es una coalición también de conveniencia, es una coalición en la que los miembros de esa coalición le van a pedir al presidente favores a cambio, lo que llamamos mermelada, lo que se conoce en este país como mermelada es recursos de destinación específica para las regiones, algunos de los cuales se pierden en corrupción, etcétera, o
o recursos específicos para inversión en las regiones de esos representantes. Entonces, ahí hay un problema grande en términos de la relación que va a tener el próximo presidente con el Congreso. Yo creo que puede ser un poquito menos grave en el caso de una eventual presidencia de Gutiérrez y un poco más grave en el caso de una eventual presidencia de Petro, como lo señaló Mónica, simplemente por el balance de fuerzas. Pero por otro lado también, digamos, eso le hace a uno reflexionar sobre los miedos que hay en términos de un gobierno de Petro, y es, Petro va a gobernar sin Congreso y además también va a gobernar con las Cortes en contra, es decir, la Corte Constitucional, la mayoría de los magistrados o han sido nombrados por Duque o por Santos, ¿sí? Entonces tiene muy poco apoyo, entonces cualquier reforma que trate de hacer Petro que no sea a través de los canales institucionales del Congreso, por ejemplo, o digamos, o así salgan cosas del Congreso, pues va a tener también un freno en la Corte. Entonces, y eso pues es un tema de cómo funciona la democracia en este país. Ahí están las instituciones, obviamente la gente cuestiona pues la solidez o la capacidad de esas instituciones de sobrevivir a ataques, pero pues bueno, todavía no estamos allá, no me quiero adelantar. El tema es que yo sí creo que el próximo presidente, sea quien sea, va a tener unos problemas de gobernabilidad álgidos justamente por el tema, en virtud de ser candidatos independientes y no tener partidos. Gracias. Importante también entender el tema del Congreso y bueno, no poner tanto los ojos en las elecciones del domingo, sino haberlos puesto también antes para elegir Congreso. Yo quisiera preguntarles acerca de qué propuesta, escuchando un poco a las personas que están conectadas por redes sociales y por el Facebook de la universidad, acerca de qué propuestas de los candidatos creen que los han hecho brillar o puntear, o por qué propuesta han sobresalido cada uno de ellos. Ana María, si quieres, yo presento y Felipe le dejo ahí a Rodolfo Hernández. Yo les puedo presentar un poco la trayectoria de Federico Gutiérrez y de Gustavo Petro para luego hablar un poco de las propuestas, pero yo sí creo que las personas, que es importante conocer esa trayectoria un poco detrás de cada uno de ellos. Perfecto. Bien, entonces hablemos de Federico Gutiérrez primero, ¿cierto? Federico Gutiérrez tiene 47 años, es un hombre bastante joven, lo digo por mi edad, o también porque es efectivamente un hombre muy joven para estar aspirando a la presidencia de la República. Es político desde el comienzo, él es ingeniero, es consejero municipal de juventudes desde la universidad, luego es concejal de Medellín en el año 2003, se plantea, digamos, esa candidatura fue independiente por una cosa que se llamaba el Nuevo Partido. Luego, como concejal de Medellín, fue elegido en el año 2007 por el partido de la U. Ahí es donde se habla digamos, de Federico Gutiérrez y su alianza o digamos, su bendición con el uribismo, ¿no? Está está cerca de Medellín. Ustedes saben que, digamos, el mundo antioqueño es muy uribista, y en ese momento pues estamos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Luego él es candidato a la alcaldía de Medellín, queda de tercero en el año 2011. A él le va muy bien de concejal. Luego se vuelve a candidatizar como alcalde de Medellín y queda electo en el año 2015 a 2019, y formaliza su candidatura a la presidencia en el 2021, en agosto de 2021. Es interesante también mirar cuál era la percepción en ese momento de Medellín y cómo se asocia, cómo se ve Federico Gutiérrez en su región. Pues si ustedes ven ahí, el candidato más poderoso y más popular era Sergio Fajardo, pues en su alcaldía. Federico Gutiérrez mantiene una popularidad muy alta durante su periodo.
Luego estamos, aquí está pues un poquito más cercana la imagen para que lo podamos ver y pues comparar, por ejemplo, con el actual alcalde suspendido, Daniel Quintero. Cuando se pregunta si se aprueba o desaprueba la forma como está desempeñando su labor en Medellín, Federico Gutiérrez le va muy bien y tiene una popularidad similar a la de Sergio Fajardo. Eh, y es interesante porque pues es un ejercicio independiente y pues yo creo que ahí pues Medellín marca una pauta distinta a partir de este tipo de ejercicios al cual no le va muy bien a Daniel Quintero, pero bueno, en fin, digamos que la forma y la percepción de Federico Gutiérrez es muy favorable. Hablemos de Gustavo Petro. Gustavo Petro, como yo decía, es un político profesional. Gustavo Petro lleva en la política desde los 80, es militante del M19 desde 1982 a 1990, fue concejal, fue personero en Zipaquirá. En 1985 fue condenado por porte ilegal de armas. Luego, pues, se reincorpora a la vida civil con el proceso de paz de 1990 y la Constitución del 91 es como la entrada en la política legal, digamos, del M19. Es representante electo por el departamento de Cundinamarca. Luego, en el año 2002, es representante electo por Bogotá por un movimiento que se va a llamar Vía Alterna, que se convierte luego en una parte del Centro Democrático, que se forma el Centro Democrático a partir de la reforma, perdón, del Polo Democrático, como todos se llaman democráticos, me confundí, pero son bien distintos. El Polo Democrático a partir del año 2003, que se llama Polo Democrático Alternativo, y es elegido senador en 2006. Luego es candidato a la presidencia en el año 2010 contra Juan Manuel Santos, saca el 9,1% de la votación. En el 2011 es elegido alcalde de Bogotá contra Enrique Peñalosa, y en el 2018 es candidato a la presidencia y se convierte en senador de la República por el estatuto de oposición y vuelve a ser candidato en el 2022. Entonces, pues evidentemente esa es una experiencia impresionante en términos políticos y el recorrido es bastante amplio. Si vemos cómo le fue a Gustavo Petro en la percepción de cómo iba la ciudad, pues vemos que la ciudad, digamos, en general, los bogotanos no aprecian la gestión de Gustavo Petro. Sabemos que es una elección dividida, que él gana con una pluralidad y no necesariamente con una mayoría, y pues esto tiene implicaciones importantes. Luego, si miramos a Gustavo Petro más cercanamente, pues es equivalente a Peñalosa en términos de su popularidad. Ya cuando miramos cómo se está desempeñando en la labor como alcalde de Bogotá, Gustavo Petro no tiene una favorabilidad importante. Como sabemos, él es suspendido y vuelve a aparecer luego de la suspensión que se le hace como labor como alcalde de Bogotá. Y esa es un poquito la historia de estos dos candidatos. Felipe, si quiere hablar un poquito de Rodolfo Hernández para luego mencionar algunas de las propuestas. Sí, bueno, va a ser rápido porque no hay mucho por decir de Rodolfo Hernández. Pero falta Fajardo también. Bueno, pues si quieren, pues yo también puedo mencionar así rápidamente Fajardo. Yo no tengo diapositivas preparadas así como Mónica, tan elegantes. Bueno, entonces de Rodolfo Hernández, es una persona que tiene una extracción humilde, sus padres son de origen campesino, entonces es una persona hecha a pulso, se hizo ingeniero, pues logró estudiar, se graduó de ingeniero, fundó una firma de ingeniería de construcción, que es la que a través de la cual hizo una fortuna considerable, construyendo viviendas de interés social principalmente, pero bueno, constructor de vivienda, dedicado pues a la vivienda.
Y ya después de haber hecho una larga carrera, una trayectoria profesional muy exitosa como constructor, entonces decidió lanzarse a la política. Lo hizo en Bucaramanga, se lanzó a la alcaldía financiándose él su propia campaña y haciendo una campaña anticorrupción, digamos. Esa es como su gran bandera, es la lucha contra la corrupción, y en todos los temas él le da la vuelta y habla sobre el tema de corrupción. En Bucaramanga tuvo una gestión relativamente buena, logró sanear las finanzas de la ciudad, reducir el déficit, incluso creo que dejó algo de superávit. También tuvo unos escándalos de corrupción, curiosamente, en este momento está en etapa de juicio, si no estoy mal, un tema de la adjudicación del contrato de recolección de basuras, en el que está involucrado su hijo también. Entonces hay un tema como de nepotismo, yo no sé los detalles del tema, pero pues es importante saber que el abanderado de la lucha anticorrupción, bueno, todos en este momento son anticorrupción porque ese es el tema que parece que más le importa a la ciudadanía, pero en el caso de Hernández pues tiene ahí un entuerto jurídico vivo, está pendiente de decisión ese proceso. También, digamos, tiene como un tema autoritario. Ustedes seguramente han visto los videos de Hernández en donde grita a las personas o incluso los agrede físicamente. Es una persona muy explosiva, digamos, ha peleado con sus asesores, con sus secretarios en la alcaldía. Entonces, pues eso también es importante anotarlo sobre Rodolfo Hernández. Y por otro lado está Fajardo, que Fajardo también ha hecho, Fajardo no es un político profesional como sí lo son Gutiérrez y Petro, y Hernández claramente no. Hernández yo creo que cae dentro de la categoría de lo que en ciencia política llamamos los outsiders, es decir, personas que llegan a la política sin ningún tipo de vinculación o conexión con el mundo de la política, y justamente eso es como parte de lo que hacen para presentarse como, digamos, como personas que no tienen conexión con el mundo político, digamos. Esa es como su carta de presentación. Ahí en Felipe, la ahí diapositiva le que nos... puse la gráfica Gracias. sobre... Entonces empezó muy bien y no terminó tan bien, aparentemente, su gestión en la alcaldía. Probablemente tenga que ver con esos, con su carácter autoritario. Y si tiene las de Fajardo, bueno, ya había mostrado una en la que salía Fajardo, Ya la muestro, ya en la la que muestro. estaba Fico también estaba Fajardo, que tuvo una gestión muy buena en Medellín como alcalde y como gobernador. Fajardo digamos, no empezó su carrera política desde temprano, la empezó relativamente tarde. Fajardo fue profesor de matemáticas de la Universidad de los Andes por muchísimos años, y después decidió retirarse y lanzarse a la política, además de ser alcalde de Medellín en el 2004. También después fue gobernador, y su gestión tanto en la alcaldía como en la gobernación fueron bastante buenas. Digamos, ahí en esa diapositiva que nos está mostrando Mónica, pues la aprobación altísima. Y desde hace 4 años, o sea, hace 4 años tuvo un desempeño bastante positivo en la campaña presidencial, y estos últimos 4 años se dedicó a hacer campaña de recorrer el país, y por eso es tan sorprendente que tenga una intención de voto tan bajita, porque lleva 4 años armando un proyecto. Digamos, es de los candidatos el que tiene un paquete más completo de propuestas, completo en el sentido de que tiene propuestas en muchos temas, y es público. Digamos, de los candidatos sobre el cual más fácil me ha parecido a mí encontrar información es Fajardo. eh, eh, ok. Esta es la misma que ya mostrado, sí. No, esta es aprueba o aprueba la labor de alcalde. La otra es cómo ve a Medellín, Ok, ¿sí? Entonces, bien. de hecho, la aprobación de Sergio Fajardo es mucho más alta. Ok, entonces digamos, le fue muy bien cuando ocupó cargos públicos.
tanto en la alcaldía como en la gobernación, lo repito, tuvo una gestión muy positiva. Muchísimo apoyo del sector privado antioqueño, el grupo empresarial antioqueño estuvieron respaldando su gestión. Entonces, pues digamos, tiene como esa conexión con el sector privado muy concreta, generó mucha confianza, por lo menos en su momento en Medellín y en Antioquia. Y, y, y esas son como las personas o lo que yo recuerdo así rápidamente de los personajes. Mire, aquí está la aprobación de Rodolfo Hernández como alcalde y le fue muy bien. Ah, ok. Ah, le Realmente fue muy ahí, bien. Ok. ahí él está, digamos, evaluado muy bien como en su aprobación como alcalde. No tanto como la percepción de cómo va la ciudad, pero Ok, como alcalde le va muy bien a Rodolfo Hernández. vale. Mi sugerencia a quienes nos están escuchando para hablar sobre los programas de gobierno es, hay algunas páginas, pues yo consulto La Silla Vacía, aunque puede tener sus sesgos, pero me parece que es interesante y han hecho un ejercicio de recopilar varias de las posiciones que tienen los candidatos frente a temas que son importantes como el impuesto al patrimonio, si votaron a favor o en contra del proceso de paz. Entonces, muchas de las acciones y las actuaciones pasadas y también están haciendo un seguimiento importante frente a las propuestas. Sin embargo, lo que quiero manifestar, digamos ya un poco más como analista de las elecciones, es que no existe un tema común para mí en los candidatos, es decir, no tenemos un tema que nos organiza el sistema. Creo que Gustavo Petro, por ejemplo, frente al tema del proceso de paz ha sido supremamente ambiguo, ¿no? Él dice que la paz no es firmar un tratado o no es firmar un pacto, sino es reorganizar, es una revolución social y cultural, ¿no? El candidato Federico Gutiérrez dice, nosotros vamos a implementar y vamos a respetar el proceso de paz que se firmó con las FARC, pero no vamos a hacer que las FARC también lo respeten, ¿no? Sergio Fajardo también se pronuncia a favor del proceso de paz, entonces por eso, a pesar de que algunos de las preguntas sugerían, oiga, ¿usted por qué está hablando de la crisis económica como si fuera algo importante en las elecciones? Pues decirles que efectivamente los votantes consideran fundamental en este momento el tema económico, ¿no? Y que realmente, digamos, ahí hay una pregunta, diría yo, que es una pregunta pues importante para los votantes, pero que no, pues no es la única, ¿no? Entonces, ¿qué le importa a la ciudadanía? Esto es Jan Haas, la encuesta de Jan Haas, y muestran que ¿no? la economía es el tema principal. Luego hablan de la corrupción, siendo, digamos, un tema importante, pero que todavía no sabemos, o sea, cuando Rodolfo Hernández responde todas las preguntas, no, es que todo es un problema de corrupción, pues no llegamos al programa, no logramos llegar al programa. La inseguridad ciudadana como un tema fundamental también y el desempleo. Entonces, a mí me parece que para consultar esos programas sería muy interesante poder buscar esas fuentes de información que nos permitan llegar a, digamos, a las propuestas. Lamentablemente, digamos, ese no es un ejercicio que se hace comúnmente desde la ciudadanía porque lo que estamos buscando son atajos de información. Y entonces votamos por el carácter del candidato porque creemos que ese candidato ¿no? va a lograr luchar contra algo, digamos, o va a lograr cambiar una estrategia. Entonces ahí hay diferentes, digamos, formas y prioridades de la ciudadanía. Entonces yo no me atrevería a hablar necesariamente del programa económico o del programa social, porque creo que cada uno tiene sus prioridades y debería hacer esa investigación
Y hay unas fuentes interesantes, como les decía, La Silla Vacía tiene un, un lugar en donde están comparando eh, a los candidatos y tienen, digamos, diferentes posiciones sobre oposición, cómo votó el plebiscito, diferentes políticas, y también tienen un perfilamiento sobre los programas de gobierno. Bueno, entonces, si les parece, podemos pasar a leer algunas preguntas de los en horas del tiempo, que ya se nos está yendo. Nos quedan 5 minutos para las 7 de la noche y tenemos varias personas que están preguntando. Entonces, si quieren, podemos pasar a responder algunas de ellas. Y creo que ahorita mostrando los perfiles de los candidatos y viendo un poquito su trayectoria, Santiago Orduz dice: ¿qué sentido tiene ponerle atención a los planes de gobierno y las propuestas si la evidencia de las últimas elecciones demuestran que los programas de gobierno y las promesas no se cumplen? ¿Es más útil dirigir la atención hacia el perfil del candidato, hoja de vida, éxitos y fracasos? Si quieres yo arranco con esa. Yo creo que hay que usarlo todo. O sea, para tomar esta decisión hay que tener la mayor cantidad de información posible. Por supuesto que las propuestas de los candidatos muchas veces se quedan en eso, en promesas, porque claro, los candidatos arman unos paquetes de propuestas y entonces quieren hacer una reforma tributaria integral, súper profunda, que transforme radicalmente el país, pero eso tiene que pasar por el Congreso. Y si en el Congreso hay una cantidad de intereses encontrados y en conflicto, pues entonces esa propuesta, que puede ser buenísima, que sabemos que es como nos va a resolver la mayoría de los problemas, pues si el Congreso no la aprueba, pues entonces tampoco ni siquiera es culpa del presidente, o digamos, no pasa porque el presidente no quiso, sino porque pues hay trabas o porque el sistema está diseñado para que sea difícil tomar decisiones. O sea, no queremos que cada presidente que llegue pueda cambiar toda la política social, la inversión, el sistema tributario en 15 días, ¿no? Queremos que eso haya filtros, que no haya concentración del poder. Entonces, las propuestas por lo menos nos dicen, o los programas nos dicen un poco sobre quiénes son las personas y qué tienen en la cabeza y qué es lo que tienen pensado hacia el futuro, o cómo ven el país al cabo de 4 años por lo menos. Yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. La otra cosa también es quiénes son las personas y qué han logrado hacer, porque pues claro, eso también nos ayuda a entender cuál va a ser la capacidad de efectivamente poner en marcha ese programa de gobierno. Entonces yo creo que en estas decisiones que son tan trascendentales, lo más importante es tener la mayor cantidad de información posible: quiénes son sus equipos, con quién se aliarían, cómo han votado en el pasado, cómo proyectan votar hacia adelante, quiénes harían parte de su coalición, ¿sí? Todo eso hace, digamos, los temas que a uno le parecen los más importantes, a uno los temas económicos son los que más importantes le parecen. Entonces, cómo está parado ese candidato en temas económicos, son temas sociales. Digamos, si el aborto para uno es un deal breaker, entonces pues necesita saber ese candidato dónde está parado en términos del aborto, o temas así sensibles como ese. Entonces, de nuevo, y la tarea es difícil, digamos, votar es difícil. No hay que creerle a todos los chats que le llegan a uno de WhatsApp diciendo cualquier cosa. Digamos, hay que verificar la información, visitar los medios de comunicación. Digamos, pues obviamente también hay que hacerlo con cuidado, hay que coger esa información con pinzas, porque pues también tiene una agenda política cada medio de comunicación. Entonces, portales como La Silla Vacía, que son un poco más de periodismo de investigación independiente, pueden ser un poquito más útiles que medios como Tiempo Semana, que presentan información interesante, pero pues ahí hay unas agendas detrás. Entonces, es una tarea y hay que asumirlo como una tarea, y por eso a uno le dan medio día de descanso por ir a votar, porque entonces se espera que uno se haya invertido esas 4 horas al menos de trabajo para revisar las propuestas de los candidatos y tomar esa decisión. Hay una pregunta que me parece muy interesante en las preguntas del Q&A, que menciona que si el tema, el tema más importante es la economía, porque
Gustavo Petro está punteando las encuestas, ¿no? Entonces ahí tiene que ver, yo creo, también el nivel de sofisticación del votante. Cuando nosotros hacemos pues la investigación en Colombia, no tanto, pero en el, digamos, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, han habido muchos experimentos en donde se muestra que los votantes, a medida que tienen más información y son más sofisticados, son menos crédulos de las propuestas que no tienen sentido económico, ¿sí? Cuando las propuestas, cuando el votante es más, digamos, más ignorante del funcionamiento de la economía, de, digamos, sí, del funcionamiento de la economía, diría yo, y de otras áreas de política pública, basa más la información, la votación en información que es irrelevante para su desempeño. Entonces, empezamos a basar la información, la decisión de votación sobre un problema de identidad. Nos basamos en otros valores, digamos, distintos. Yo creo que el pacto histórico es un movimiento social que reúne una cantidad de valores, una cantidad de inconformidades y una indignación ciudadana importante en muchos temas, y que lo que el votante en ese espacio está valorando es ese valor público que le da Gustavo Petro en el discurso, pero que no es capaz de diferenciar una propuesta. En las preguntas decían, por ejemplo, si la propuesta de reforma pensional de Gustavo Petro es mejor que la de Sergio Fajardo. Y ayer veíamos en el debate, por ejemplo, que ellos estaban discutiendo sobre billones de pesos, ¿sí? Y se pasaron un papelito y uno le decía, no, tú tienes las matemáticas equivocadas, no, tú tienes las matemáticas, no, son 20 billones, no, son 50 billones. Para la ciudadanía, 50, 20, 30 billones no significa nada, no tiene un punto de referencia. Entonces, esas discusiones que son tan profundas e importantes se vuelven en discusiones bizantinas. No hay cómo resolverlo, y el ciudadano entonces, en vez de entender quién tiene el argumento correcto, lo que va a hacer es que él sí le respondió. Entonces en Twitter escriben, no, lo peinaron, es que qué importa porque la corrupción se roba toda la plata. Entonces empiezan estos argumentos en donde el populismo y las políticas públicas que no tienen base en evidencia se vuelven mucho más importantes, pues porque la gente quiere creer eso y no necesariamente tiene el criterio para poder tomar esa decisión de si lo que le están diciendo tiene sentido o no. Yo hacía una analogía en mi clase, les decía a los estudiantes, o sea, si yo le digo a mi hija de 5 años que el niño Dios existe, pues ella me va a creer y no hay, ¿no? Y después va a haber un momento en que no, en que cuestione la lógica de la fantasía. Pero para cuestionar la lógica de la fantasía económica se requiere un nivel de sofisticación que la mayoría de nuestros votantes no tiene. Entonces, yo considero que ahí la explicación de por qué la elección es la que es porque hay una tendencia, no solamente en Colombia, sino mundial, de estar tomando decisiones con muy baja información, y el resultado de esto es que, ¿no?, candidatos que tienen propuestas serias no necesariamente son los más importantes, y candidatos que tienen un discurso mucho más atractivo y que apelan a otros atajos de información terminan siendo los que puntean en la elección. Gracias, Mónica. Abordaste varias de las preguntas que están ahí en el chat, entonces gracias por eso. Y aclarar que yo no soy experta en áreas de política pública, por ejemplo, en ese nivel de sofisticación, entonces tocaría ir a mirar a los expertos, y de nuevo esto parece como una cuña para la silla vacía, pero ahí ellos tienen unas discusiones, por ejemplo, de la propuesta de seguridad versus los expertos. Entonces, ¿no?, con granos de duda, pero ahí hay una discusión que es mucho más interesante para poder ponderar esas propuestas, si son reales, si no, si tienen fundamento en macro, y si tienen, y si son viables económicamente o no. Creo que ahí nos tocaría buscar otro tipo de fuentes de información distintas a mí o a Felipe, que somos más expertos en elecciones que en la viabilidad de las políticas públicas en sí mismas.
Yasmín Barón, un asistente, nos está compartiendo que Confidencial Colombia también es una buena fuente para buscar información. Entonces ahí para que la sumen a la silla vacía que Excelente, ya hemos excelente. mencionado. Y también pues los invitamos a que compartan por acá por el chat fuentes de información. Hay una pregunta que se está repitiendo varias veces en redes y acá en el chat y es ¿con qué candidato nos va peor en inversión extranjera? No sé si Felipe se anima a... Bien, eso es un tema complicado, digamos, y ha sido uno de los argumentos que se ha esbozado para asustar a la gente de votar por Petro. Y con esto no quiero defender a Petro, simplemente quiero señalar que muchas veces eso puede ser un poco una profecía autocumplida. En el caso de Perú me parece que hubo un poco de eso, digamos, de miedo de que ganara el candidato de la izquierda y populista, y entonces en anticipación a la victoria de Castillo en Perú, hubo fuga de capitales. ¿Sí? Entonces en últimas la profecía se cumple porque claro, porque como iba a ganar Castillo, sacamos los capitales y como sacamos los capitales, entonces hay una crisis económica o digamos, o hay inestabilidad económica. Entonces, eh, obviamente, pues, obviamente hay un tema, y lo señalaba Mónica, sobre la incertidumbre respecto a lo que ha dicho Petro de forma ambigua en términos del modelo de desarrollo económico. Eh, que genera como esta, sí, que genera como la duda sobre qué va a pasar y los mercados suelen ser muy sensibles y muy, digamos, y castigan muy duro a los gobiernos de izquierda. Es decir, cuando gana un candidato de izquierda, digamos, y no es solamente Colombia, sino América Latina y el mundo en general, cuando la izquierda llega al poder hay unas reacciones muy fuertes del mercado. En el caso chileno, por ejemplo, también la hubo cuando recién salió elegido Boric, que se apaciguó un poco cuando él nombró como ministro de Hacienda a un economista ortodoxo tradicional, digamos, como insospechado, dado quién era él, y eso puede calmar un poco los mercados. Entonces, la pregunta, digamos, yo creo que la respuesta inmediata sería, pues, entre Fajardo perdón, entre Petro y Gutiérrez o Hernández, generaría más ansiedad en los mercados internacionales una victoria de Petro, pero eso no quiere decir necesariamente que la economía colombiana vaya a colapsar solamente porque se eligió Petro. Es decir, hay que esperar también a ver qué pasa en términos de cómo arma su equipo económico y qué tan profundas son las transformaciones que planea hacer. Y esto también hay que tener en cuenta si lo puede hacer, por lo que señalábamos ahora sobre la capacidad que va a tener de que el Congreso le apruebe políticas muy radicales o muy drásticas de transformación del modelo económico en particular. Yo creo que los mercados internacionales tienen temor, incertidumbre, porque si gana Federico Gutiérrez, pues se le viene un movimiento social permanente como le pasó a Iván Duque, ¿no? Iván Duque no logró pasar el primer año de la presidencia cuando ya tenía paros en las principales ciudades, tenía bloqueos, tenía una cantidad de fenómenos sociales que eran muy difíciles, dirigidos por la oposición de Gustavo Petro, que si Gustavo Petro pierde, pues evidentemente está todos los rumores del mundo sobre cómo esa pérdida podría generar una inestabilidad social fuerte. Si gana Gustavo Petro, pues Gustavo Petro, lo hemos escuchado todos, tiene unas propuestas fiscalmente inviables en donde él vende la idea de que eso se puede hacer y que la plata existe, pero pues Dios mío, está proponiendo una reforma fiscal de 50 billones de pesos que básicamente pues yo no sé a qué horas va a pasar y con qué coalición. Y Rodolfo Hernández, porque pues nadie sabe qué va a hacer. Entonces, pues digamos que estamos en una circunstancia de altos niveles de incertidumbre. No, yo creo que en ninguno de los candidatos, excepto por Fajardo, tenemos
una tranquilidad, digamos, de un cambio incremental en el status quo. Yo creo que Federico Gutiérrez ha tratado de plantear esa tranquilidad, pero por supuesto, digamos, la enemistad que tiene y la dificultad que sería que Gustavo Petro no ganara, pues, ¿no? Es evidente en el gobierno de Iván Duque y pues la inexperiencia de los candidatos eh, puede ser muy complicada a la hora de leer los mercados internacionales. Yo digamos que he escuchado, pues lo que tiene miedo el mercado internacional es que se declaren estados de excepción, que se violen las reglas, digamos, básicas de inversión, que tenga la posibilidad por medio de decreto de generar regulación que pueda ser nociva a la inversión extranjera. Yo creo que eso sí puede ocurrir y que hay algunas posibilidades de que eso ocurra con Gustavo Petro, pero pues existen también con Rodolfo Hernández, que no con buenas intenciones se labra el camino hacia el infierno y puede, digamos, tener digamos, un equipo económico muy inexperto. Creo que el Congreso de la República es fundamental en este caso para dar estabilidad o por lo menos protección al status quo, como decía yo, del Banco Central, de la independencia de la Junta, ¿no? De una cantidad de cosas que en este momento de alguna forma estamos acostumbrados a ver, pero que pueden no estar, ¿no? O sea, un control de precios puede ser mortal y la inflación es un impuesto regresivo a la pobreza y es duro y también pues tenemos mercados internacionales volátiles que pueden reaccionar, como decía Felipe, rápidamente. Entonces, pues yo sinceramente creo que estamos en una etapa de incertidumbre que, como dice Felipe, apenas pase la segunda vuelta o apenas entremos en el mundo en donde alguien ganó, pues vamos a empezar a dar señales porque pues ese estado que tanto criticamos y odiamos va a ser el estado que vamos a tener que defender un mes después. Entonces, digamos que el candidato Petro o el candidato Rodolfo Hernández ahorita están, ¿no? A gritos, pero esas propuestas populistas tienden a moderarse en la medida en que estén más cercanos al poder porque, pues, digamos, van a tener que tener un choque de realidad y van a tener mucho miedo a que el mercado los penalice. Entonces, sí creo que hay un cambio de discurso que veremos próximamente a partir de los resultados del domingo. Gracias, Mónica. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para abrir el micrófono. Hay dos personas que tienen la mano levantada. Les recomendamos que sean muy concretos en su pregunta, que sea muy clara, por favor. Esperanza Valcárcel, vamos a abrir tu micrófono para que puedas hacer la pregunta. Buenas noches, ¿cómo estás? No veo el micrófono habilitado. ¿Lo podrías habilitar, por favor? Buenas noches, no, qué pena, hubo una equivocación, disculpas. Ah, bueno, Esperanza. Y tenemos otra mano levantada, Miriam Florian. ¿Estás ahí y tienes una pregunta? Miriam, te estamos escuchando. Creo que no. No, Nico, gracias. Vamos por el tercero. El tercero y el último, Juan Felipe Alfonso. ¿Estás ahí? ¿Tienes una pregunta, por favor? Sí, buenas noches. Estoy acá. Tengo una pregunta. Bueno, pues es como muy concreta. La verdad es que he tratado de ser un poco como concienzudo con mi voto. Sin embargo, pues obviamente se genera pues como un miedo, pues no solo personal, sino lo veo en general en el resto del público. Y es respecto a si gana el candidato Gustavo Petro, pues que es el que encabeza la mayoría de las encuestas. Y es respecto a las relaciones internacionales. He visto bastantes debates incluso de la vicepresidenta, de su vicepresidenta Francia Márquez, y pues veo muy difícil que se establezca una muy buena relación con Estados Unidos y con algunos países
de América, pues que son importantes geopolíticamente. Entonces, pues mi pregunta específica es, en ese orden de ideas, ¿qué tan viable es? O sea, si gana Gustavo Petro, ¿cómo ven a Colombia en ese panorama internacional? ¿Nos castigarán de pronto económicamente desde algunos países? No sé. Gracias, Juan Felipe. Vamos a ver si Mónica o Felipe, alguno de los dos se anima a contestar. Pues si quieren yo arranco así rápidamente, de pronto Mónica se suma. Yo, digamos, sobre el miedo a sanciones, yo no creo, no lo veo así. Digamos, tendría que hacer algo Gustavo Petro como drástico para que nos impusieran sanciones. Drástico en términos de violación de derechos humanos o violación de derechos de propiedad, digamos, o sea, como ese tipo de cosas, que alteraran radicalmente como las relaciones con otros países para que hubiera sanciones. Ahora, por otro lado, las relaciones exteriores de Colombia se han caracterizado por ser unas relaciones en donde Colombia estaba aliada con Estados Unidos históricamente. Y en ese sentido, Colombia ha jugado un papel, a mi juicio, relativamente poco crítico en el concierto internacional. Entonces, y es decir, es un voto con el que cuenta Estados Unidos siempre, porque Colombia es ese aliado que ha estado ahí y que ha votado. Digamos, Colombia fue el único país que votó en, que votó en dirección contraria de todos los países latinoamericanos cuando Inglaterra hizo la guerra con Argentina por las Malvinas. ¿Sí? Colombia se alió con Estados Unidos y no se alió con los países latinoamericanos. Entonces, digamos, las relaciones internacionales son dinámicas y de pronto un cambio de perspectiva, digamos, podría ser interesante. Y bueno, no sé, digamos, esa es como mi percepción. Petro también ha dicho, por ejemplo, que quiere restablecer relaciones políticas y comerciales con Venezuela, que eso digamos, es mal visto por otros países. A mí me parece que el tema de las relaciones comerciales con Venezuela es clave. Venezuela era el principal socio comercial de Colombia hace 20 años y el tema político en Venezuela dañó esa relación, pero pues eso es un mercado importantísimo que está ahí del cual Colombia podría beneficiarse. Entonces eso hay que tomarlo todo también como con mucho cuidado y esperar a ver qué pasa y cómo se construye, digamos, cuál es como la agenda de política internacional que traería la presidencia de Petro para saber si eso debe causarnos pánico o no. Pero, digamos, pues, en general, pues hay como mucha incertidumbre sobre la dirección que pueda tomar en ese sentido. Yo me abstengo de hablar de relaciones internacionales porque no me considero una consumidora total y no una experta, pero yo creo que el miedo no es infundado. Yo creo que hay varias cosas que son peligrosas, pero solo como ciudadana yo diría que es asustador una política, ¿no? Una política diplomática o una política internacional que no considera a uno de los principales socios, que es Estados Unidos, y hay varias preguntas que están por resolverse, pero bueno, prefiero no entrar a especular. Bueno, pues en aras de la puntualidad creo que es tiempo de cerrar. Quedan muchas preguntas todavía en el chat. Los invitamos pues a que sigan buscando información, a que salgan a votar, a que busquen las propuestas. Gracias Mónica y Felipe porque pudimos como entender que la novedad en este tiempo es el giro de protagonistas, un nuevo protagonista. Pudimos conocer las gestiones de todos los candidatos que pues la particularidad es que fueron alcaldes y ahí hay unos informes de gestión que pueden ser una buena herramienta. Entendimos parte de la composición del Congreso y la importancia que tiene este para la gobernabilidad de quien quede y pues pudimos escucharlos acerca de las encuestas, ¿no? Y de la información que entregan. De verdad, gracias a Felipe y a Mónica por este tiempo, muy útil.
A todas las personas que estuvieron con nosotros, gracias. La intención de este webinar de votación, igual que el que hicimos para Congreso, es pues un compromiso con pedagogía y de manera muy intencional para invitarlos a que busquen las propuestas, a que vayan un poquito más allá de lo que vemos en los medios y definitivamente a que salgamos a votar. Entonces, Felipe y Mónica, de verdad, gracias por este tiempo y este espacio. Gracias a ti y qué pena se me dañó la cámara. Preciso para la despedida. Bueno, sí, gracias Felipe por la conversa. Muy Y chévere, a todos Mónica. por Gracias a escuchar todos y y todas. las Muchas preguntas. gracias por la invitación. Gracias a ustedes y bueno, no quiero cerrar sin invitarlos nuevamente al próximo domingo 12 de junio. Tenemos la carrera Seneca 10K, 5K de la Universidad de los Andes. Anímense a participar. Tenemos los niños una versión especial que vale 50,000 pesos y la versión para adultos es de 80,000. Todo lo que ustedes paguen en inscripciones va para fondear la beca de deportistas en la Universidad de los Andes. Esta es la 5ª versión de la carrera y este año tenemos a 2 graduadas de esta beca, 2 beneficiarias, una arquitecta y una graduada en lenguas modernas. Entonces anímense a unirnos nuevamente como comunidad en este evento que tenemos en la Hacienda El Noviciado. En el chat encuentran el link para que puedan hacer su inscripción. Muchas gracias a todos por estar aquí y Gracias a todos. nos vemos en una nueva cita y por favor el fin de semana vamos a votar, que ese sea nuestro plan principal.